Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Corazón, cariño, te lo mereces, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Muy bien. Antes de empezar, corazón, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, Géminis? Voy a sacar lo que es luego una carta guía del tarot vidente de luz. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. No sé por qué siento, Géminis, que muchos de vosotros es como si quisieran soltar algo en su vida, cariño. O simplemente me dice, Richard, quisiera que este ciclo se cierre ya. Quisiera esto. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, tú solamente toma lo que es tuyo. Observa cada figura, observa cada imagen, cada elemento, porque tiene un significado, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Saltaron las cartas. Voy a hacer caso. Esta carta que ha salido sola, voy a hacer caso, ¿vale? Vamos a ver, Géminis, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 6 de oros, cariño. Muchos de ustedes, Géminis, están buscando reconocimiento, recompensa, o que simplemente Dios escuche lo que es tu súplica, corazón. Porque esta carta, de la carta del 6 de oro, si te das cuenta, aquí hay una mano que está recibiendo los regalos que vienen del cielo, cariño. Y aquí, si te das cuenta también, hay un símbolo que representa lo que es el símbolo del infinito. Algo que tú estás deseando, algo que tú estás pensando, algo que está dentro de tus oraciones, Géminis. Y esta carta, la carta del 6 de oros, me dice, eso que tú estás pidiendo con mucha fe, con muchas lágrimas, cariño, y que quizás de repente se está retrasando un poco, esa recompensa va a llegar para ustedes, mi querido Géminis. ¿Por qué? Porque la mano de Dios te va a recompensar, corazón. Algo que puede estar relacionado tanto lo que es en la parte económica, problemas, juicios o simplemente, corazón, oportunidades. Tú solamente llévalo a tu terreno. Entonces, cariño, siento que papá Dios está contigo. Siento que papá Dios, cariño, te va a recompensar. Pero no te desmoralices, ¿vale, corazón? Porque ya con la energía de las campanitas sagradas, yo he sentido de que tú estás un poco desmoralizado, un poco triste, posiblemente porque las cosas se retrasan, posiblemente porque las cosas no salen como tú esperas. Pero tranquilo, tranquila, mi querido Géminis. Voy a sacar 5 cartas, cariño. Vamos a ver. 5 cartas para Géminis. 5 cartas para Géminis, corazón. Vamos a ver pasado, presente y futuro, ¿vale? Una aquí. Otra aquí, corazón. Presente, estas dos son del pasado. Estas dos últimas son del futuro, ¿vale? Empezamos, cariño. Vamos a ver, corazón. ¿Qué es lo que ustedes han estado viviendo en el transcurso de estos días, de esta semana? Primera carta, las dos del pasado. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Siento, corazón, que posiblemente tú te has sentido como un poco utilizada, cariño, con esta carta. O simplemente has estado conociendo una persona que puede estar lo que es en la distancia, o una persona que va y viene, cariño. Una persona que es un poco inestable también. Tú tienes que llevar este mensaje a tu terreno, porque a lo mejor me dice Richard, lo que yo siento con esta carta del 4 de bastos
es que esas personas inestables son mis hijos. Puede ser el caso. Lo que yo siento con esta carta del 4 de bastos es que estuve conociendo a una persona en la distancia y siento que esta persona nunca me tomó en serio. Siento esto, ¿vale? Es cierto que había química, es cierto que me llevaba bien con esta persona, pero hubo algo. Hubo algo que simplemente te hizo reaccionar. ¿Por qué te digo esto? Ahora te lo enseño, cariño. Si tú te das cuenta, Géminis, fíjate muy bien, aquí hay dos personas que parecen gemelos o gemelas, tu alma gemela. Aquí estas dos personas, cariño, están danzando, se están comunicando, hay mucha química, veo aquí. Pero sin embargo, aquí al fondo hay una carpa. Esta carpa representa como si fuera de los circos. Son personas que están de paso, Géminis. Son personas que no les gusta un compromiso. Son personas que les gusta vivir el presente, el momento. Y quizá de repente tú me dices, Richard, yo soy una persona que me gusta visualizarme a futuro. No solamente vivir el presente, en tus proyectos, en el amor, con la familia. Y de repente tú me dices, Richard, también, si sacamos el tema del amor, de pareja, estoy lidiando con mis hijos que no sé qué le pasa, que viven prácticamente la vida a 1000 por hora y no se preocupan en su futuro. Siempre están saltando de relación en relación, de trabajo en trabajo. Veo que no piensan a futuro, porque aquí al fondo hay una carpa, cariño. Y esta carpa es como los circos. ¿Qué hacen los circos? Los circos siempre, cariño, están de pueblo en pueblo, de ciudad, de país en país. ¿Por qué te digo, cariño, que esta energía que nos hablan de una ilusión, que nos hablan de vivir el presente, de vivir el momento? ¿Por qué te digo que esta situación a ti no te llena? Porque si te das cuenta, están danzando, están bailando en un sitio donde el terreno es árido. Aquí no crece nada, cariño. Aquí no crece nada. ¿Tú ves alguna flor por aquí? No, no hay nada, Géminis. Entonces quiere decir que muchos de vosotros, mi querido Géminis, han estado lidiando con una persona, pero te has dado cuenta que por parte de ellos o de ellas, pues simplemente no te has sentido querido o amado como tú buscabas. O simplemente tú me dices, Richard, con este personaje no hay futuro. No he visto futuro, porque no crece nada, ¿ves? Esto es un desierto, cariño. Vamos a continuar. La otra cartita del pasado, la carta del 4 de oros. Siento, corazón, que tú me dices, Richard, este personaje siento que solamente estaba conmigo por interés, cariño. Porque si te das cuenta, este personaje, corazón, no suelta este monedero. ¿Te das cuenta? Aquí hay un monedero, Géminis. Entonces tú me dices, Richard, siento que este personaje solamente ha estado conmigo por interés. O siento simplemente que estos hijos o estas personas solamente se acercan a mi vida por interés. Aquí hay un interés, Géminis, porque tenemos la carta del 4 de oros. Entonces, si tú me dices, Richard, no tiene que ver nada ni con el amor ni con los hijos, mas sí con mis amigos, amistades, que cuando todo marchaba bien, ellos estaban ahí. Cuando yo he tenido un problema, pues simplemente se han hecho la vista gorda. Entonces, esos grupos de amigos, cariño, solamente estaban contigo por interés. Ahora que lo sabes, corazón, puede ser que esta situación pues te causa un poco de tristeza o simplemente tú estás esperando recompensa o karma. También puede ser karma, ¿vale? Vamos a ver, veo que mi querido Géminis ha tenido una decepción. Tú has tenido una decepción, Géminis, porque esperabas más de los demás. Es esto, cariño. En el presente, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la reina de oros. Siento, corazón, que en base a esto, ahora tú simplemente estás actuando de una forma más madura, más serena, más sereno. Siento que ahora tú, Géminis, vas a empezar a cuidar tus intereses, cariño, o vas a empezar a cuidar tu corazón. Ya no vas a apostar posiblemente o no te vas a entregar al 100% a una persona como lo hacías antes. Vale. Yo te entiendo, Géminis, que tú me digas, Richard, me he vuelto desconfiada, me he vuelto desconfiado, ya no creo ni en mi sombra, ya no creo en ellos o en ellas. Pero bueno, cariño, yo te entiendo que tú te quieras cuidar, tú te quieras proteger,
pero no metamos a todos en el mismo saco. Seguro que va a llegar una persona, corazón, que va a ser diferente a este grupo de personas que simplemente te han estado utilizando, cariño, que no te estaban entregando un amor verdadero. Pero aquí tú, en estos momentos, noto que estás a la defensiva, cariño. Noto esto. Noto que me dice Richard, no quiero saber del amor, no quiero perdonar, no quiero saber de nada. Te noto con mucha fuerza, pero corazón, no nos vayamos hasta la tangente, cariño, ¿vale? Te recomiendo, mi querido Géminis, tómalo como una experiencia más, no te cierres, porque yo siento que aquí tú te cierras, Géminis. Ahora ya no quieres ver a nadie, ya no quieres creer en nadie, porque mira, si tú te das cuenta, Géminis, este personaje está con un vestido precioso. Quiere decir que tú te has recuperado o te estás recuperando. Este personaje, cariño, está tomando lo que es una moneda de oro muy grande. Aquí, esta moneda. Este personaje, corazón, si te das cuenta, tiene los ojos cerrados. Entonces, y está mirando lo que es en el suelo. Su mirada refleja lo que es en el suelo. Quiere decir, cariño, que a ti esta situación te marcó tanto que ahora pues simplemente te cuesta confiar en los demás, mi querido Géminis. Siento esto. No te cierres, cariño. No te cierres, mi querido Géminis. El que una persona, un grupo de personas o tu familia de repente te ha pagado mal no quiere decir que todo el mundo sea malo o sea mala. No te cierres. Vamos a ver, corazón, qué me dice futuro para vosotros, ¿vale? A pesar que estás un poco desconfiado, desconfiada. Vamos a ver qué me dice futuro. Estás a la defensiva, ¿vale? Es normal con todo lo que te ha pasado, es normal. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente en el futuro, vas a intentar quizás ponerte de acuerdo con una persona o te veo también posiblemente tratando de resolver un asunto pendiente, algo que te afecta a ti de una forma directa como de una forma indirecta. Siento que posiblemente vas a intentar convencer a una persona que tiene un alto cargo. Siento esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos aquí lo que es la carta del 8 de oros. ¿Ves? Hay algo que ha pasado. Hay algo que tú de repente tienes que demostrar que lo que tú estás expresando, lo que tú has contado, lo que tú quieres decir, es correcto. Es como que tienes que convencer a alguien en el futuro. Esto puede estar relacionado. Escucha. Puede ser desde un trámite legal, que a lo mejor tienes que hablar con abogados, con jueces, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que muchos de vosotros van a estar en una entrevista también, de trabajo, de proyecto, o de repente quiere sacar un préstamo de dinero, porque me dice, Géminis tiene que intentar convencer a una persona que tiene un alto cargo, me dicen. ¿Por qué? Porque tenemos muchas lunas aquí, cariño. Tienes que buscar claridad. Tienes que aclarar una situación. Tienes que hacerle entender que tú eres buena persona o que tú simplemente te mereces esa ayuda, ese préstamo, ese contrato. Entonces, tienes que prepararte mentalmente, mi querido Géminis. Prepárate, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Y cierras con la carta del As de Copas. Esa situación que tú tienes que convencer a alguien, cariño, va a salir victorioso para vosotros. Te va a entender, cariño. Te va a entender, mi querido Géminis. Siento que esta persona se va a dar cuenta que tú eres sincero, que tú eres sincera. Siento que esta persona, si a lo mejor está relacionado con el trabajo, ese trabajo va a ser para ti. Si está relacionado con un trámite legal, la justicia va a salir a tu favor. Si está relacionado de repente con préstamos, el banco te va a otorgar ese préstamo. O si tú me dices, Richard, quiero aclarar a una persona que me entienda que yo nunca quise hacerle daño, esa persona va a entender, mi querido Géminis. Siento esto, ¿vale? Va a costar, te soy sincero. Va a costar, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque veo muchas lunas, hay mucha energía aquí, corazón, muchos problemas. Va a costar. Y esta persona te da la espalda, si te das cuenta. Pero sin embargo, luego, corazón, te va a entender a ti porque cierras con la carta del As de Copas,
mi querido Géminis. Entonces, cariño, ya verás que después de la tormenta llega la calma, mi querido Géminis. Llega la calma, corazón. No te sientas mal, cariño. No te sientas mal. Vamos a continuar. Por eso que me dice algo que tú has estado pidiendo tanto tiempo, deseando, porque aquí está el símbolo del infinito, cariño. Me están diciendo que Papá Dios te va a recompensar, corazón. Algo que tú estás pidiendo de mucha fe. Muy bien, voy a dejar esta carta guía, mi querido Géminis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Dejo aquí un costado. 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Perfecto. Muy bien, 7 segundos, piénsatelo, cariño. Es una respuesta general. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la rueda es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos e iniciales, ¿vale, corazón? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Qué me dicen? La letra U. La letra H y la letra I. La letra H y la letra I. La letra F, corazón. Uno más. La letra D. Ya está, mi querido Géminis. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Signos para Géminis. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario. Me sale Capricornio. Me sale Aries. Cierras con un Piscis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Yo voy a preguntar, Géminis, ¿cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cuáles son sus intenciones? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Hay una persona, mi querido Géminis, que se siente posiblemente victorioso, victoriosa, o siente de repente de que va a ganar una batalla, o siente de repente de que tú lo vas a buscar, de que tú lo vas a rogar. Porque tenemos la carta de la emperatriz. Pero ¿qué te decía la carta del 6 de oros, cariño? Que la suerte está a tu favor. Si tú de repente me dices, Richard, ¿tú crees que sería factible que yo le busque, que yo de repente trate de buscar una solución a este problema? No, deja que las cosas se pongan en orden. Aunque esta persona en estos momentos tiene mucho orgullo, porque sale la emperatriz, ¿vale? O se siente ganador o ganadora, corazón. Esta persona, estoy seguro que se viene una sorpresa. Voy a sacar más cartas, porque tú tienes una carta buena como carta guía. La carta de la reina de copas. Está esperando que tú te pongas en contacto, cariño. Está esperando que tú supliques. Está esperando que tú ruegues. Qué poco te conoce, Géminis. Qué poco te conoce, Géminis, corazón. Vamos a continuar. La carta del 3 de espadas, corazón. Pero yo siento que esta persona es como que quiere hacerte pagar algo, cariño. O esta persona de repente se ha sentido, yo qué sé, rechazado por ti, no valorado. Pero sale la carta del 3 de espadas. Que no te llame la atención, Géminis, y tienes que estar atenta con esto, atento. Yo siento que esta persona
Si no consigue por las buenas llamar tu atención para que tú te pongas en contacto con él o con ella, puede ser que esta persona a lo mejor te cuenta un drama. ¿Cómo así, Richard? Te va a decir que está enfermo, te va a decir que tiene problemas, a ti te va a tocar tu corazón y posiblemente es ahí cuando a ti te busca. Ten cuidado, cariño, porque no me gustan sus intenciones. ¿Por qué no te gustan sus intenciones, Richard? Porque empezó con la carta de la emperatriz. Es una persona que no le gusta perder. Es una persona que tiene el ego muy alto, que se siente, yo que sé, la última Coca-Cola del desierto, cariño. Siento esto, se siente la última chupadita de mango. Y esta persona está esperando que tú te pongas en contacto, que tú llames, cariño. Está esperando esto. Y si tú no vas por las buenas, este personaje te va a contar una historia, cariño, para que a ti se ablande tu corazón. Entonces, cariño, no te confíes tanto de él o de ella, mi querido Géminis. Aquí yo veo la carta del 3 de espadas, cariño. Es una carta de dolor, pero también es una carta de traición. Traición, cariño. Ten cuidado. Si tú estás en un trámite legal especialmente, no confíes con lo que te diga esta persona. Y cerramos con la carta del 9 de pentáculos. Te vuelvo a decir, Géminis, es una persona que te va a preparar un corralito, cariño. Esta persona no le gusta perder. Esta persona, cariño, le da igual pasar por encima de los demás con tal de ganar su propósito. Ten cuidado. En este caso, Géminis, no todo lo que brilla es oro, cariño, ¿vale? Ten cuidado porque tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos al costado de la carta del 3 de espadas. No me gusta, sinceramente es que no me gusta. Entonces, cariño, guerra avisada no mata soldaditos, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a canalizar, cariño, porque sé que a ti te encanta esto, con las semillas sagradas, ¿vale? Vamos a canalizar, mi querido Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Vamos a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver, Géminis. ¿Qué es lo que me dice para ti, mi querido Géminis? Cierro mis ojitos. Tú solamente déjate llevar por la lectura, ¿vale? Mi querido Géminis, siento que estás abrazando a una persona. Puede ser hijos. O también puede ser que tú en estos momentos, Géminis, necesitas el abrazo de una persona muy especial. Da igual la edad que uno tenga, Géminis, da igual la edad, pero uno siempre necesita el consuelo de los demás. A lo mejor tú en estos momentos, cariño, te sientes como un niño, como una niña, indefenso, indefensa, y te gustaría que mamá, papá o esa persona que siempre ha estado contigo, pues en estos momentos esté presente. Es como que me dan a entender, cariño, que tú te sientes en algún momento de tu vida un poco solo, sola, desplazado, desplazada, cariño. Siento esto. Como si fueras un alma incomprendida, incomprendido. A pesar que tú intentas hacer todo lo correcto, todo lo bueno, y muchas veces intentas hacer cosas para el futuro. Recuerda que al principio de la lectura, tú posiblemente no estabas de acuerdo con las energías de algunas personas que solamente vivían el presente. Y tú, cariño, también piensas en el futuro. Eres una persona como dice mi madre, te gusta guardar pan para mayo, cariño, para la época de las vacas flacas. Siento esto. Pero siento, corazón, como que las personas no te entienden, cariño.
Como que las personas de repente en algún momento te dicen, ¿por qué te sacrificas tanto si al final no vas a llevar nada de este mundo? Siento esto, ¿vale? Pero mi querido Géminis, las buenas obras siempre son recordadas por la eternidad. Si esto hubieran pensado los romanos, cariño, no estaría ese maravilloso Coliseo romano que todo el mundo admira. Si esto hubieran pensado los incas, no estaría Machu Picchu, cariño, ese lugar arqueológico que todo el mundo admira. No estaría tampoco las pirámides aztecas. Entonces, y así tenemos tantos ejemplos, Géminis, tantos ejemplos. Entonces, mi querido Géminis, no te sientas mal si a lo mejor de repente te critican, si a lo mejor de repente te juzgan, porque quieres algo mejor para ti, porque quieres un porvenir. Por otra parte también, Géminis, siento que muchos de vosotros son personas de una edad avanzada, cariño. Y puede ser que tú en este momento pues tienes tus ilusiones, tus metas, o de repente estás ilusionado, ilusionada con alguna persona, ¿por qué no? Nunca es tarde para el amor, Géminis. Pero siento que también en base a esto te critican, te juzgan, cariño. Mi querido Géminis, para 3 telediarios que nos quedan, tú vive, tú disfruta. Si ellos critican, pues simplemente que sigan ladrando, corazón. Porque al fin y al cabo es tu vida. Tú decides qué hacer y qué no hacer con tu vida. Pero nunca, nunca deje de hacer algo por agradar a los demás, Géminis. Porque nunca te lo van a agradecer, cariño. Nunca te lo van a agradecer. Siempre te van a criticar. Siempre tú vas a ser la mala. Siempre tú vas a ser el malo, Géminis. Entonces, corazón, no te sientas mal, cariño. No te sientas mal. Tú tienes que ser tú mismo, corazón. Siento como que tú me dices, Richard, he pasado por muchas cosas, he pasado por tantas necesidades y ahora tengo ganas de hacer cosas, proyectos, trabajos. Quieres sentirte realizado. Da igual la edad que tú tienes. Quiero conocer a un nuevo amor. Quiero tener mi propia historia. Pero algunas personas es como que te bloquean, como que te dicen, ¿no crees que ya estás un poco mayor para esto? Cariño, por Dios, aléjate de esa persona. Aléjate, Géminis. Porque mientras que tu mente está joven, tú puedes hacer muchas cosas. Cariño. Entonces, aléjate de esas energías, Géminis. Tú, siento que en algún momento hay una persona que está cerca de ti que te baje la autoestima, cariño, que te baja tu poder. Y nadie tiene por qué bajarte tu autoestima, Géminis, porque tú has nacido ya ganador, ganadora. Todo lo que estamos en esta tierra, cariño, ya somos ganadores. Antes de nacer ya habíamos entrado lo que es en una competencia y ya somos ganadores, Géminis. Entonces, no te sientas mal. Si tú en estos momentos quizás me dices, Richard, el problema es que proyecto que hago, proyecto que fracaso, o simplemente lo pongo tanta dedicación en algo y no me resulta. Las energías, Géminis. Las energías es muy importante. Tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar tu manera de pensar. De vez en cuando haz una limpieza en tu negocio, en tu proyecto. Pon un jarrón de cristal o de vidrio lleno de limones o de lima para que absorba toda esa mala energía. Si tú estás en un negocio, Géminis, escucha. Si tú estás en un negocio en la cual siempre pasa mucha gente, entra y sale, ahí se queda su energía de ellos, cariño. A lo mejor esa persona, ese cliente tuvo un mal problema y esa energía negativa te lo trae a tu negocio. A lo mejor de repente esa persona, cariño, te envidia y esa energía se queda en tu negocio. Tienes que hacer una limpia. Tienes que hacer una limpia. Con agua bendita, con palo santo, con ruda, etcétera, etcétera. Pero haz una limpieza, cariño. Tienes que cuidar tu templo. Si tú tienes ese problema relacionado con la economía,
Porque yo siento que muchos de vosotros, me dice Richard, lo intento, pero no sé qué pasa, que veo un estancamiento. Haz una limpieza, corazón, ¿vale? Y nunca te sientas menos ante nadie, mi querido Géminis. Tú has nacido ganador y ganadora. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Dice, milagro. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba aguardando, eso que lleva tanto tiempo esperando, está a punto de manifestarse en su vida. Recibirá lo que se le presente con el corazón repleto de amor. ¿Qué te había dicho, cariño? Muchos de vosotros, todos, van a ser recompensados. Esta cartita es preciosa. ¿Te acuerdas del gran diluvio universal, cariño? Aquí está lo que es un arco iris, el pacto que hizo Dios con la humanidad. Y si tú te das cuenta, aquí dice milagro, enfoca con el número 7, con el arco iris y forma el número 7. ¿Te das cuenta? Mira, fíjate, hacia así, el número 7. El número 7, cariño, está relacionado con Dios, o simplemente busca lo que es en numerología. ¿Qué te quieren decir con el número 7, mi querido Géminis? Pero a ti te llega algo. Mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, hago un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Si tú has visto la lectura completa, yo te he dicho, tú has pasado por cosas muy negativas, pero no te cierres, porque salías con la carta de la Reina de Oros, si no me equivoco. No te cierres, cariño. Tienes que conservar a tu niño, a tu niña interior. De esa manera, cariño, va a llegar lo que tú tanto estás esperando en el tema del amor. Tienes que, mira, Géminis, el reino de los cielos está hecho con las energías de los niños, corazón. ¿Por qué? Por la inocencia. Porque no hay maldad en su corazón. Está hecho con la energía de los niños. Entonces, si tú quieres tener el reino de los cielos, la felicidad, lo que es en tu vida, tú tienes, cariño, que conservar a tu niño o a tu niña interior, a pesar de lo que haya pasado en tu vida. Y verás que todo va a ser más fácil, verás que todo va a ser más rápido, la evolución. Entonces, paciencia, Géminis. Todo lo que nos pasa en la vida tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es una pieza en la rompecabezas de tu vida para que tu historia pueda tener, cariño, un final feliz. ¿Es así, corazón? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, solteros y solteras, Géminis. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Siento, corazón, que vas a estar conociendo a muchas personas. Vas a estar como experimentando, cariño. Entonces, vas a estar en una etapa en la cual de repente vas a estar una temporada con una persona, otra temporada con otra persona, pero luego de esto vas a conocer al verdadero amor, mi querido Géminis. Entonces, no te desanimes, solteros y solteras, si en estos momentos tú me dices, Richard, ¿cuándo llega ese verdadero amor? Va a llegar, pero estás en un proceso de reconocimiento. La carta de la muerte, cariño, nos hablan también de un renacimiento. Para un grupo de vosotros, posiblemente hay una persona con la cual tú habías conocido, habías tratado, vuelve otra vez a tu vida. Por eso te digo, muchos de vosotros van a estar conociendo, van a estar reconociendo, van a estar tratando con muchas personas, y esto es normal porque
no puedes decirme caso con la primera persona que conozco. En algunas parejas pasa, pero no es sano, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a suponer que tú tienes 18 años, 19 años, cariño, lo permitido en la mayoría de edad. Y tú conoces a una persona. Dice, Richard, es el amor de mi vida. Te casas a los 20 años, tienes hijos, convives, y luego ¿sabes qué pasa, Géminis? Que te das cuenta que te falta vivir más. Te das cuenta que a lo mejor no has disfrutado tu juventud, cariño. No has disfrutado prácticamente tu soltería. Porque ni bien tuviste las alas, prácticamente formaste lo que es otro nido. Tienes que tener experiencias en la vida, Géminis. Y esto va especialmente para los jóvenes. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, pero el amor a primera vista sí existe. Sí, sí existe. Pero no es sano, sinceramente, ¿vale? Porque ¿cómo crees que un muchacho, una muchacha se comprometa, tenga lo que es una familia a los 18, a los 20 años? No ha vivido, cariño. No ha vivido. Has pasado de ser hijo, hija, a ser padre. A ser padre, a ser madre. No has vivido. Tienen que vivir, ¿vale? Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Siento, cariño, que cuando esta persona vuelva a tu vida, como que tú lo vas a rechazar, tú no te vas a sentir bien. Pero aquí al fondo hay un arco iris que te está diciendo, este es el regalo que te tenía que entregar. ¿Ves? Al fondo hay un arco iris. Pero es como que tú me dices, Richard, ¿para qué voy a volver con una persona que las cosas no han funcionado bien? Bueno, cariño, nunca se sabe. Y tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Muchos de vosotros solteros y solteras, como ya tuviste una historia con él o con ella, posiblemente me dice, Richard, vale, voy a probar con esta persona, pero no quiero nada serio. Veo sentimientos de pasión por el momento. Muy bien, cariño, paciencia. Luego te darás cuenta que es la persona ideal para tu vida. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver las características, corazón. ¿Qué me dicen, vale? Características, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, estás lidiando con una persona que puede ser de elemento agua, pero también puede ser cualquier otro elemento. Con textura gruesa, mayor de 40 años, cabello corto, puede ser que tenga canas, es una persona que tiene un alto cargo o de repente es una persona que tiene dinero, ¿por qué no? Existe una distancia, comunicación cero, contacto cero, pero sin embargo esta persona te recuerda. Esta persona, cariño, es muy orgulloso, muy orgullosa, pero sin embargo te tiene en su recuerdo, en su pensamiento. Piel blanca. La carta de la reina de bastos. Tranquilamente puede ser que estás lidiando con una persona también de elemento fuego, especialmente un Leo, porque aquí hay un leoncito. Esta persona, cariño, se sentía de repente el rey del mambo, la reina del mambo, cariño. Pero siento que ha bajado un poco la guardia. Es cierto que a lo mejor todavía sigue a la defensiva, pero ha bajado, ¿vale? Ya no es posiblemente esa persona tan egocéntrico, tan radical, tan de repente que su palabra era ley. No, ha bajado la guardia, cariño. Esta persona puede ser mulato, mulata, como también puede ser rubio, da igual. A lo mejor está muy bronceado. Tatuajes, tiene tatuajes. Le gusta vestirse de colores vivos. Es una persona que también de repente tiene ojos claros. Cabello corto, alguno de ellos. Me dicen, es una persona, cariño, que posiblemente, creo como que tú no te sentías como muy segura, muy seguro con él, ¿vale? Como que me decía Richard, a veces siento que solamente estaba conmigo de una forma pasional. Esta persona se da cuenta de su error o se está dando cuenta de su error. Una persona muy atractiva, muy atractiva. Puede ser tranquilamente que estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un cáncer. Ha habido una discusión, cariño, o muchos de vosotros acaban de tener lo que es una discusión con la familia o con los hijos, también me están diciendo. Pueden ser que estas personas son de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo, natural o pintado, da igual, cariño.
hay una situación oculta también. O tú de repente quieres saber algo de una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, cariño. Como que tú me dices, Richard, siento que esta persona me oculta algo. Corazón. Porque tenemos la carta de la luna y tenemos lo que es la carta de la fuerza. Tú sientes que alguien te oculta algo. Vamos a ver. La carta del 10 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, quieres hacer un viaje. Posiblemente ese viaje, cariño, es un viaje radical. O quieres hacer un cambio. O hay una persona que viene a visitarte, cariño. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 10 de bastos. Puede ser una persona de elemento fuego, pero también puede ser un Tauro, también puede ser de cualquier otro signo. Pero hay una persona que quiere visitarte, hay una persona que quiere hablar contigo, hay una persona que quiere renunciar a muchas cosas y es por ti, mi querido Géminis. Actualmente, este personaje vive en un lugar donde hace mucho frío, o está haciendo frío ahora. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona que también posiblemente tiene lo que es un alto cargo o una persona, cariño, que se siente realizado o realizada en su vida. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Un besote. Nunca cambies, Géminis, por nada ni por nadie. Conserva a tu niño o a tu niña interior. De esta manera, corazón, tú vas a ser feliz. Hasta la vista y sé feliz, Géminis.